Muy buenas tardes, chicos. Bueno, pues vamos a darle inicio a la clase de ortodoncia. Ya disculpen el pequeño atraso que tuve, estaba terminando la clase con sus compañeros de primero. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el crecimiento, el desarrollo. Ya les pedí que investigaran lo que es el desarrollo endocondrial y el desarrollo intramembranoso. ¿Sale? Pues vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a platicar un poquito de eso para poder ir avanzando con el desarrollo craneoencefálico y empezar con nuestra materia que es la cefalometría. ¿Sale? Antes que nada, una disculpa por lo de ayer, me llamaron a una junta con enfermería, no pude asistir a su clase, terminé a las 2, pensé que iba a terminar un poquito antes, pero pues bueno, para eso tenemos Padlet, para que puedan subir archivos, subir tareas y poder seguir estudiando de esa manera. Ahora sí, chicos, cuéntenme cómo es que se lleva a cabo el desarrollo y el surgimiento de los huesos. ¿De dónde empieza? ¿Cuáles son los factores? Y cómo vamos a ver la creación de este. A ver, chicos, cuéntenme cómo se desarrolla el hueso. Yo encontré, Doc, que bueno, va a depender mediante cuál hueso sea. Hay Ujú. huesos que comparten interacciones o osificaciones que empiezan siendo cartílagos y de una membrana, como lo pueden ser los parietales, el hueso frontal, las escamas de los occipitales y temporales, y ya sea los de la cara, que son más que nada lo que son mandíbulas, maxilar superior, y más que nada en lo que son facies, ¿no? Y en sí encontré yo que el hueso en primero que se está osificando o comienza ese proceso es la clavícula, Ujú. pero no sé si era esa o el esternón, porque había leído algo, pero había una como controversia. Y que hay mecanismos ya sea intramembranosos y endocondrales, pero pues una diferencia entre ellos es una proliferación de los condrocitos, eh, melanocitos, ya sea que se genere una apoptosis de las mismas y pues así se puede ir generando, ¿no? Pero va a depender de qué tipo de hueso, porque puede ser, como le dije, una osificación mixta entre que necesite intramembranosa o una endocondral o ya sea solamente endocondral. ¿Endocondrial o exocondrial? Muy bien. ¿Alguien más comenta algo que más haya llamado la atención de ayer de los procesos de desarrollo intramembranoso o endocondrial? ¿Algo más que quieran mencionarme? Porque ahorita vamos a empezar a explicar ya a grosso modo lo que es el desarrollo de los huesos. Ya lo habíamos explicado una parte que empieza desde el momento del nacimiento a partir de la cuarta semana. Y ahorita vamos a ir explicando un poquito más a fondo. ¿Sale? ¿Quién más quiere participar, chicos? Doc, yo encontré que en la formación del hueso, en la intramembranosa, se produce en el mesenquima, que es el tejido conjuntivo en el embrión, y que son etapas más avanzadas, que después de que va avanzando en el desarrollo, es el periósteo, que es el tejido conjuntivo que rodea los huesos. Ese es la intramembranosa y su proceso de osificación es primero una vascularización en el mesenquima. Esta es la primera etapa y es el incremento de la vascularización en el tejido. Es cuando las células del mesenquima se vuelven células en los vasos sanguíneos. De ahí es la proliferación de los osteoblastos, que esta es la segunda etapa, y las células del mesenquima se convierten en osteoblastos, que son las células propias del tejido óseo. Y de ahí es la osificación, que ya pues está constituida por la matriz extracelular de los osteoblastos y que estos captan el calcio del torrente sanguíneo. Y ya en la osificación endocondral, este es el molde que se va formando a partir de un tejido cartilaginoso, que es como el tejido conjuntivo duro primario del mesenquima, y el proceso de que consta en este es primero una proliferación de los condrocitos y la formación del collar óseo, Ujú. que es en la séptima semana de desarrollo del embrión, donde los condrocitos se vuelven unas células propias del tejido cartilaginoso.
De ahí la segunda es la hipertrofia de los condrocitos, que es cuando los condrocitos se sintetizan y se segregan en cantidades de colágeno y de fibras elásticas, que son los grupos de condrocitos, se les llama como condrón o condroma. Y de ahí es la mineralización de la matriz, que está formada por cristales de fosfato de calcio, que ya es como nos lo había dicho usted, de la hidroxiapatita. De ahí la apoptosis, que es cuando se va calcificando la matriz y va provocando la muerte de los condrocitos. Y de ahí es la invasión vascular, que es en la 8ª semana, donde los capilares sanguíneos invaden la matriz calcificada y las células osteogénicas, que son las células indiferenciadas, pues ya dan lugar a lo que son las diferentes células de los osteocitos. Y en la penúltima de la osificación, que son donde aparecen las primeras trabéculas óseas, que crean el tejido esponjoso primario. Y ya lo último es la remodelación del hueso laminar, que es donde el tejido esponjoso o secundario presenta una organización definida pues ya de las capas que conforman el hueso. Correcto, muy bien. Ahora vamos a explicarlo a grosso modo desde el punto de vista o partiendo desde la histología genética. ¿Sale? A la 4ª semana, nuestro cuerpo ya tiene la información de división de 3 tejidos base: ectodermo, mesodermo y endodermo, de afuera hacia adentro. ¿Sale? En esta capa del embrión, voy a pasarme para acá para que puedan dibujar un poquito, puedan verlo. El embrión a la 4ª semana ya tiene una apariencia parecida a un caballito de mar. Se va a ver más o menos así. ¿Vale? Esto es un embrión. Esto es un embrión de las 4 semanas. La formación del hueso surge precisamente con la diferenciación del gen Paraxis, que se va a dar en la espina. Ya lo habíamos mencionado la vez pasada, empiezan a dividirse y estas partes de aquí se van a llamar somitas. Las vamos a poner de color azul para que se vayan diferenciando un poquito. Estas de acá esto que estoy dibujando es la espina dividida en sus somitas, ¿sale? A partir de aquí, el gen Paraxis 1 empieza a hacer la diferenciación entre las células. Empieza la formación de un tejido tipo cartílago. No es cartílago todavía. Es una diferenciación en 3 tipos de tejido: esclerótomo, miomótomo y... ¿cuál era el otro? A ver, eso ya se los había dicho. ¿Cuál era el otro tejido, chicos? Dermátomo, perfecto. Entonces, estos 3 tejidos, como van a ser el inicio de todo lo que es la espina, van a formar el neuroeje. ¿Qué es el neuroeje? Van a formar el canal vertebral por donde van a pasar los nervios periféricos. En esta parte, el cerebro todavía no está formado totalmente. Solamente tenemos una formación primitiva del cerebro en la región anterior. Pero al mismo tiempo que se están generando las somitas, se empieza la formación de los arcos faringios o branquiales. Es decir, que tenemos la división aquí del estomodeo o boca primitiva. Primer arco branquial, segundo arco branquial, tercer y cuarto arco branquial y quinto arco branquial. ¿Sale? Esta división va a generar la multiplicación de una célula específica. Se llaman mesenquimatosas. Son derivadas de la célula media de nuestros tejidos de formación, es decir, del mesodermo. ¿Qué da origen el mesodermo? El mesodermo va a dar origen a 7 tejidos fundamentales: el tejido cartilaginoso, el tejido tendinoso, el lipídico o adiposo, el tejido hematopoyético, el linfático
el tendinoso y el vascular. ¿Sale? 4 semanas. El embrión ya tiene una carga de proliferación de células de su propio cuerpo. El corazón empieza a latir, empieza a bombear sangre mezclada entre la madre y el hijo a todos los rincones de este embrión. Con esta producción de sangre llega la producción de nutrientes y de algunos minerales. Ya lo dijeron ustedes, el fosfato de calcio, el hierro, el manganeso, ¿sale? Todo eso empieza a llegar. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, a partir de aquí, este embrión empieza a la 6ª semana a tener una pequeña protuberancia que se llaman yema de los miembros superiores y empieza a formarse aquí. También empieza la formación de un pequeño bloque en los miembros inferiores. Ahora, recuerden que les dije que el hígado cumplía un papel importante aquí. Bueno, ya hablamos de la 4ª semana, cómo empieza a desarrollarse. 5ª semana empiezan a salir las yemas de los brazos y el bloque de construcción de las piernas, ¿sale? A partir de la 6ª semana, este embrión se transforma, ya no es de esta manera, ya tiene una característica muy diferente que los va a diferenciar de todo el reino animal. Esta es la 4ª semana. Y a la 5ª semana, lo voy a pasar más para acá para que lo puedan ir viendo. En este caso, el embrión ya tiene una morfología diferente. Se va a ver de esta manera. El embrión ya tiene un cráneo más o menos de esta manera. Tiene un ojo funcional, un bloque nasal, un estomodeo o boca primitiva. Tiene la formación de un corazón latiente, el desarrollo de lo que viene siendo el cordón umbilical y la proyección se ve más o menos así. No sé si lo logran ver, si quieren acerco un poquito más la cámara para que puedan checar. Voy a conectar la otra cámara para que lo vayan checando. Bueno, en este caso, este embrión, como ya tiene una morfología diferente, Paraxis, que dijimos que fue el que va a dividir en estas partes, ya dio el banderazo de partida de donde van a salir otros tejidos. Y principalmente vamos a trabajarlo con la capa mesodérmica. Quiere decir que del mesénquima. Todo esto va a salir casi del mesénquima. ¿Sale? Permítanme un segundito, me voy a cambiar la cámara de acá de mano para que puedan ir checando los dibujos y podamos ir platicando un poquito de esto. Ok, ¿se escucha el eco? Sí, se escucha el eco. Ok, a ver, miren. Este es el embrión de 4 semanas. Permítanme, le quito aquí está el embrión de 4 semanas. Cuando apenas está formándose lo que está en rojo, que son los arcos branquiales, la yema de brazos, brote de pies, los somitas, su conexión con el conducto o el cordón umbilical, cerebro primitivo y una fovea óptica. En este caso, el embrión a las 6 semanas ya tiene un cráneo abultado en la parte anterior porque el desarrollo del cerebro anterior empieza a crecer, se empiezan a formar parte de las membranas que van a dar origen a los huesos, en especial a lo que es el frontal. La fovea óptica ya está más centrada, tenemos un bloque nasal y un estomodeo o una boca primitiva, ¿sale? Obviamente tenemos un bloque de crecimiento de las yemas de los miembros superiores, un bloque de crecimiento de las yemas de los miembros inferiores y esta parte de aquí que ahorita voy a dibujar. Todo esto que estamos dibujando aquí va a ser llamado el neuroeje, ¿sale? Estas somitas cada vez están diferenciándose cada vez más de los 3 tejidos. Esclerótomo, que va a dar origen a los arcos de las vértebras, el dermátomo, que va a dar origen a la cobertura de piel, y el miomótomo, que va a dar origen a todos los músculos que rodean y aíslan esta parte, ¿sale? Ahora, ¿dónde se lleva a cabo la inserción del neuroeje? El neuroeje va desde el cerebro, que está aquí,
cerebro primitivo va a pasar hacia acá, haciendo el tubo cefalocaudal completamente cerrado y con la proyección de los diversos estratos de conexión. ¿Sale? Ahora, en esta parte, este embrión de 6 semanas cumple un papel importantísimo. Ya tiene un hígado que va a funcionar como, no como un purificador de sangre, sino más bien como una mezcla o reservorio donde la sangre del bebé se empieza a generar. En este caso, el vaso y el hígado están produciendo sangre y purificándola. Pero cada vez más que se van desarrollando más los somitas en la parte de atrás o en la parte dorsal, se van generando también una contribución por parte del tejido mesenquimatosa para la formación de las células hematopoyéticas. Es decir, que aquí, en este tubo de color verde, se van a formar los nuevos bloques de sangre. ¿Sale? A partir de aquí, este embrión vuelve a modificar su estructura, vuelve a modificar su tamaño y su forma. Cada vez se va a hacer más denso, es decir, va a ir aumentando su volumen. Y esta parte, la parte azul, que son las somitas, se van a empezar a ver de esta manera. Voy a dibujarla en forma recta para que puedan ir checándola, ¿sale? Las somitas tienen una parte caudal y una parte cefálica. La caudal es la parte inferior, la cefálica es la parte superior, ¿vale? Las somitas empiezan a verse de esta manera. Unas sobre otras empiezan a articular, formando lo que va a ser el trayecto vertebral. ¿Qué es lo que van a formar? La parte del esclerótomo van a formar los arcos, que son estas, y el cuerpo medio de las vértebras, ¿sale? Cada vértebra caudalmente se articula con una y cefálicamente es el inicio de otra. ¿Vale? Se van a ir viendo de esta manera. Ahora, en esta parte, en el medio de esto, tenemos nuestro neuroeje y tenemos todo lo que viene siendo el tubo cefalocaudal, donde va a ser la transferencia del estímulo nervioso. Este estímulo que va a recorrer en medio va a dar la producción a gran escala de un tejido llamado mesenquimatoso de revestimiento. ¿Sale? Y este es el primero que va a formarse. ¿Por qué? Porque antes de que se formen huesos, antes de que se formen cualquier tipo de precursor de hueso, entre las vértebras y entre el cráneo, tenemos la formación de este bloque. Una callosidad hecha a base de colágeno y fibras proteicas. ¿Sale? A estas partes de color rojo, más adelante lo vamos a conocer como los discos articulares. Pero en este momento en la histología lo vamos a llamar como precursor de condrioncitos o condrioblasto. ¿Sale? Estas son las formadoras del colágeno, estas son las formadoras del bloque histológico, donde se van a empezar a desarrollar. El esclerótomo, en esta parte de las somitas, empieza a desarrollarse directamente para la formación de estas estructuras, pero se hacen a base de cartílago. ¿Cómo se crea el cartílago? El cartílago se va a formar por la segregación constante de lo que viene siendo la matriz extracelular a base de proteínas. ¿Sale? Ahora, esta parte ya la estamos viendo aquí. ¿Qué empieza a pasar? Ya ustedes lo dijeron hace un ratito con su investigación. Empieza la producción de dos procesos. Uno, intramembranoso, que significa dentro de la membrana, y el otro que se llama endocondrial, o primero que se forma el condrioncito o el cartílago, y a partir del cartílago se empiezan a endurecer las estructuras. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Doc, ninguna. Ahora, esto lo voy a proyectar.
Doc, creo que silenció su micrófono, o no sé si yo soy el único que no lo escucha. Ok, perdón, se había silenciado el micrófono. Gracias. Bueno, les voy a compartir esta pequeña presentación. Esta se la estoy haciendo yo, de hecho. Esto es lo que hemos visto. Y vamos a verla de esta manera. Me dicen, por favor, si es que se está reproduciendo con ustedes. Sí, Doc, ya nada más sería ampliarlo, o así Ya dejarlo. está. Ya, listo. Correcto. Bueno, pues prácticamente estos son los términos que ya hemos trabajado, las definiciones que ya hemos comentado, y lo que nos interesa es ver esto, ¿sale? Ya hablamos de este embrión que tenemos acá, 4 semanas, cómo está formado y qué es lo que tiene, ¿sale? Bueno, me dicen por favor si es que se ve la flechita, creo que sí. Esto que tenemos aquí va a ser una fovea nasal, es decir, un foramen por donde va a empezar a formarse el desarrollo de lo que viene siendo la nariz. Tenemos la presencia de los arcos branquiales, aquí se pueden ver, y estas de aquí atrás son las somitas, ¿sale? Este que tenemos aquí no es el abultamiento, este es el abultamiento del corazón. Este es el bloque de yema de los desarrollos de los miembros superiores. Aquí está el hígado y el bloque de yema del desarrollo de los bloques inferiores, ¿sale? Ahora, si se dan cuenta, aquí este embrión no tiene un cráneo definido, todavía no tiene un aspecto parecido a nada. Pero estos arcos branquiales también se desarrollan por los desarrollo mesenquimatoso. Empieza a producirse cada vez más mesénquima aquí. Primer arco branquial da origen a lo que viene siendo parte de la estructura nasal y del frontal, la tuberosidad del etmoides, y se empieza a ir formando una membrana, ¿sale? Este es el desarrollo intramembranoso. Es decir, se crea a través del bloque de construcción mesénquima por membrana. Se empieza a formar la membrana se empieza a llenar de cartílago, el cartílago empieza a endurecer. ¿Sale? Ahora, cuando veo, creo que tengo la otra imagen. Bueno, esto ya lo estábamos comentando hace un ratito. Aquí están las tres capas de la formación de la columna. Aquí la podemos ver un poquito mejor. Cómo se van a empezar a desarrollar los embriones. Ahora, reflejándolos más adelante, ya cuando tenemos un bloque precursor, es decir, tenemos un cartílago o formadoras de cartílago, como son los condroblastos, vamos a ir viendo que estas células pretenden generar el llenado de un vacío de ese espacio. ¿Cómo lo llenan? Proliferándose. Entre más se reproduzcan, más velocidad de creación tienen. Y la ventaja entre los condrioblastos es que generan ligas elásticas de colágeno. Una a otra se van a unir y van a entrelazarse estrechamente por estas ligas. Cada condrioblasto tiene un aspecto parecido a esto. Tiene de 2 a 3 núcleos marcados con sus organelos celulares, etc. Pero lo importante no es la forma que tienen, ¿sale? Lo importante es la producción de colágeno y queratina que van a salir a través de ello. Estos hilos rojos son fibras que van a ser colágenos o fibras a base de ácido hialurónico que empiezan a formar colágeno. Estas fibras entrelazan con otras de su mismo tipo y cada vez se unen más. Entre más estrecha sea la relación, el cartílago es más fácil de crear y quedan biológicamente en desarrollo porque siguen teniendo células vivas y las fibras son elásticas, contráctiles, fuertes y tienen la superficie de tensión, es decir, que puedes ponerle peso sobre ellas. Este entremallado van a formar el principio del desarrollo del hueso, ¿sale? Ahora, estas células no se van a quedar quietas, van a empezar a modificarse. Los condrioblastos empiezan a unirse cada vez más y sobre de ellas se les van a agregar o se les van a sobreponer células formadoras de hueso. ¿Cómo se llaman estas? Osteoblastos. ¿Por qué se les van a agregar sobre de ellas? Porque la membrana les empieza a tener características diferentes. Como estas células ya hicieron un entremañado, una red fuerte,
no permiten el paso de otros elementos. Entonces, te tiene que robar o tiene que verse la necesidad de transporte. Para ello empieza la invaginación y la penetración de lo que viene siendo los estratos de los vasos linfáticos y vasos sanguíneos a través de cada una de ellas. ¿Sale? Con este proceso empezamos a ganar una superficie rica en sustancias oxigenadas, minerales y muchísimos nutrientes. Principalmente, ¿cuál? Principalmente aquellos que van a dar origen a la formación de azúcares o que tienen en su composición proteínas. ¿Sale? Ahora, estas partes, esto que estamos viendo acá, se va a continuar aislando. Ahora va a tener un grupo de células de tipo sanguíneo que van a empezar a recorrer y les van a empezar a llevar elementos. ¿Cuáles van a empezar a agarrarse? Empiezan por el bifosfonato cálcico, ¿sale? El calcio disponible en la sangre. Para que esto ocurra, necesitan algo que los ayude a fijar. El calcio es como si fuera un cemento. Si no tenemos algo a donde adherirnos, el cemento por sí solo es muy frágil, ¿sale? Entonces, para que nosotros podamos adherir el calcio a estas superficies hialurónicas, a estas partes de acá, necesitamos una vitamina D. ¿Dónde la empezamos a tener? La empezamos a producir en el hígado, ¿sale? Esta vitamina D, al producirse en el hígado, empieza el fomento de la estimulación a la creación del sistema hematopoyético. Y en la columna primitiva empieza la creación de sangre nueva para suplentar aquella sangre que ya fue colapsada o que no pudo pasar las paredes de las membranas. ¿Sale? La sangre muerta no se va a perder. La sangre que ya no tiene función vital no se pierde, al contrario, se reabsorbe, utilizándola como componentes de creación. ¿Sale? El primero que vamos a formar va a ser el fosfato. Este le va a dar energía a las células para seguir su actividad física y la replicación de su código genético. ¿Sale? El segundo que se forma por la intervención de la hematopoiesis va a ser la formación del proceso de oxeapatita. Es oxígeno, calcio y hierro. Esta se empieza a formar y se forma también las moléculas de la hemoglobina. ¿Para qué? Para complementar y aumentar la producción y enriquecimiento de matriz orgánica a base de eritrocitos. Esto continúa creciendo. Las fibras empiezan a ser cada vez más duras. ¿Por qué? Porque las mismas células tienen un estrechamiento mayor. Empiezan a unirse unas a otras y se empiezan a formar los condroblastos y los condriocitos. ¿Sale? El cartílago ahora está totalmente formado por matriz orgánica, agua y células en medio de todo eso. El cartílago puede ser flexible, tiene la ventaja de crecer y de volver a encogerse sin modificarse completamente su estructura o romperse. Y también tiene la superficie suficientemente dura para que cree un puente entre varias estructuras. ¿Sale? Aquí empieza el desarrollo intramembranoso. Estas membranas que se formaron por colágeno albergan una célula nueva, albergan los factores o las células primitivas o primogéneas formadoras a hueso, que se llaman osteoblastos. ¿Sale? El osteoblasto empieza a comer. ¿Pero qué va a comer este osteoblasto? Va a necesitar energía, se le va a dar el grupo fosfórico. También crea sus propias redes, pero estas redes son duras y entre cada red va a ir una o dos células de osteoblastos. Estas empiezan a generar sus tejidos sobre el cartílago, generando un consumo, unos nichos. ¿Sale? Esas redes están rotas, pero llega algo que les va a ayudar a complementarla. Esto que llega va a ser parte de la nutrición por parte del hígado. Ahora el hígado tiene una nueva función. Ya no solamente crea sangre y la purifica, ahora
empieza a crear proteínas. ¿Cuál es la que se va a formar entre esto? Parte de ella es la queratina, que es una estructura mucho más rígida que el colágeno, con menor gasto de producción. Y también es más fácil de endurecer porque tiene lingotes o tiene bloques donde están incompletas y se puede adherir otros elementos. ¿Sale? Los osteoblastos empiezan a calcificarse, empiezan a consumir calcio como principal fuente de activación celular. Cuando consumen calcio, excretan fosfatos. Y estos fosfatos se adhieren a las membranas o nichos donde teníamos una intervención incompleta. ¿Sale? Ahora, estos nichos empiezan a crecer, empiezan a cambiar su estructura. ¿Qué me pasó? Y estas estructuras empiezan a generarse cada vez más resistentes. Aquí la penetración de las células que eran de tipo venas y arterias ya no pueden salir, ya quedaron atrapadas. A partir de la 8ª semana, creo que su compañera Carla mencionó, aquí tenemos la modificación total. La espina es la encargada ahora de producir toda la sangre del cuerpo humano. ¿Sale? El hígado y el vaso dejan de producir sangre. Se lo designan totalmente a la espina, en especial a la médula ósea. ¿Sale? Estas células que quedaron atrapadas dentro de los bloques cartilaginosos, ahora van a ser las productoras de sangre. Y con esto garantizan que su propio núcleo tenga siempre un recurso para poder disponer, tenga siempre células a su disposición. ¿Sale? En este momento, cuando se empiezan a robar estos elementos, la misma célula necesita una reserva de energía, una reserva de combustible. Para eso, el mesénquima hace nuevamente su aparición y crea las células tipo adiposas. Células especiales que van a cargar muchísima grasa y que les va a servir como una energía de reserva, principalmente en los huesos largos o en la médula ósea. También se le va a llamar médula ósea amarilla. ¿Sale? Con esto no solamente va a ser grasa y energía de reserva. Vamos a tener elementos cálcicos, elementos de hierro, fosfato, minerales como el sodio, el potasio, que son activadores principales de las funciones celulares o de la bomba sodio-potasio para intercambio de iones, y la bomba calcio-sodio. ¿Sale? ¿Qué pasa con esta activación de la célula? ¿Por qué tenemos estas variantes? Porque gracias a estas variantes nuestro cuerpo puede definir, ok, necesito actividad, necesito poner más velocidad, agarro el sodio, saco fósforo. No, ahora necesito que sea específica, necesito algo que me ayude a trazar hilos de queratina, agarro el calcio y dejo salir el sodio. ¿Sale? Estas mecánicas de las células empiezan a enriquecer y a endurecer parcialmente las estructuras, generando la primera estructura que se llama tablilla o, es tablilla de crecimiento o tablilla cortical externa. En esta tablilla, ¿qué se va a formar? Se va a empezar a formar la pared propia del hueso. ¿Sale? Y se va a hacer en formas concéntricas. ¿Por qué en formas concéntricas? Porque en el núcleo de este hueso, voy a borrar esta parte para que podamos hacer esta diferenciación. Los osteoclastos y los osteoblastos no se llevan ninguno de los dos bien. Unos quitan mientras otros ponen. Entonces, para que nosotros podamos hacernos una idea de cómo se empiezan a formar los huesos desde adentro, es una capa donde vamos a llamarla la red venosa arterial, que es la parte más profunda del hueso. ¿Sale? Esta capa está rodeada por matriz inorgánica de tipo colágeno. ¿Sale? Son fibras que empiezan a hacer esto en formas ascendentes y descendentes. Estas fibras colágenas se van a enriquecer por la activación celular de metabolismos del calcio y del hierro.
generando estructuras concéntricas, delimitadas, de esta manera. ¿Vale? Son como si fuera una escalera. Como si fuera una escalera de espiral. A esta parte ya se le agregaron dos células nuevas. Unas que son los osteoblastos, que son las formadoras de hueso precursor, que gracias a su actividad empiezan a generar la maduración del cartílago. Es decir, que le empiezan a poner cemento al cartílago. ¿Cuál es el cemento que van a ocupar? Iones de calcio y fósforo. ¿Sale? Cuando le empiezan a colocar estas partes al cartílago, se empieza a formar una pared, se empieza a formar una trabécula, ¿sale? Y esta trabécula lo que va a ayudar a hacer es que a partir de ahí tengan un factor común de desarrollo. ¿Se acuerdan la imagen de los dos tipos? Uno que jalaba, uno que quitaba y uno que ponía. Bueno, ahora, esta parte que tenemos en formas concéntricas, sigue la producción, sigue creciendo. La parte más externa tiene matriz inorgánica completamente designada a lo que viene siendo un bloque de hidroxiapatita. O un cristal de calcio. Ahora, para que nosotros utilicemos este cristal de calcio, se tiene que estar renovando, porque si no se fragmenta o se cristaliza y se rompe. Para que nosotros podamos utilizarlo, necesitamos algo que ayude a renovarlas, y esos son los osteoclastos, ¿sale? Son las células que van a quitar las partes dañadas o las partes viejas del hueso, y les van a regresar todo el mineral al interior de las células. Por otra parte, en la parte de color negro, tenemos los osteoblastos. Estos se encargan constantemente de reponer el depósito de minerales y hacer que la pared mantenga su estabilidad. A todo este conjunto se le va a llamar osteón. ¿Sale? Los osteones en los huesos largos crecen en formas concéntricas unos contra otros y son como si fueran torres. Estas torres nos ayudan a tener una dimensión de crecimiento longitudinal. ¿Sale? Cuando hablamos de los huesos planos, los osteones no son tan grandes, no son tan visibles, sino más bien que son grupos entrecruzados de células que hacen como si fuera un sistema de engranaje. Crecen a lo alto, sí, pero tienen un cierto tope, no tienen una cantidad excesiva de osteones para su desarrollo, pero sí tienen algo que se llama trazadoras, ¿sale? ¿Qué son las células trazadoras? Son células especiales que gracias a factores como la liberación de magnesio y la liberación de manganeso, atraen los osteoblastos. Las trazadoras, su principal función es dirigir el desarrollo y el crecimiento del hueso hacia la periferia, recortando o reduciendo los espacios biológicos entre los nichos. ¿Sale? Las trazadoras van a utilizar el manganeso y el hierro. ¿Para qué? Porque estos son elementos cálcicos, son elementos afines al calcio, y los osteoblastos consumen elementos afines a calcio para poder producir más colágeno y hialurónico, es decir, fibras de colágeno con ácido hialurónico y poder endurecerlas. ¿Sale? Cuando consumen calcio o consumen hierro, liberan fosfato. Cuando consumen fosfato, liberan calcio. Y eso hace que la pared sea dura, sea rígida. ¿Sale? Este mecanismo de trazadoras, necesitamos tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque las trazadoras no solamente son células naturales, sino que también eventos ajenos. Y esto es donde vamos a empezar a involucrar